El aire dentro del coche estaba tan tenso que parecía que los asientos de cuero podrían romperse. Había estado callada todo el trayecto, apretando mis partituras contra el regazo, moviendo los dedos cada pocos minutos para mantenerlos calientes. Era mi primer recital de piano en solitario. La primera vez que tocaría frente a un público de verdad. Por una vez, pensé que quizá mis padres estarían orgullosos. Pero en el espejo retrovisor, los ojos de mi papá eran duros, fríos. Mi mamá iba en el asiento del copiloto, revisando su teléfono, y mi hermana Aarón estaba detrás de ella, sonriendo con burla, como si ya hubiera decidido cómo terminaría la noche. Cuando entramos al estacionamiento, mi papá no apagó el coche de inmediato. «Podríamos estar haciendo otras cosas esta noche», dijo con voz cortante. No respondí. Sabía por experiencia que defenderme solo empeoraba las cosas. Aarón se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en el asiento. Suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde ven este video. Solo va a hacernos pasar vergüenza, dijo con dulzura. ¿Sabes cuánto costaron estos boletos? Eran gratis, respondí en voz baja. Aarón sonrió más. Exacto. Eso es lo que vales. Abrí la puerta antes de poder pensar en una respuesta, desesperada por salir de ese espacio pequeño y asfixiante. Pero al bajar, mi papá abrió su puerta de golpe, atrapando mi mano derecha entre el marco y el metal pesado. El dolor fue instantáneo, agudo y quemante. Me tambaleé hacia atrás, llevándome la mano al pecho. Una ola de náusea me invadió al darme cuenta de que dos de mis dedos estaban doblados de una manera que no era normal. Detrás de mí, la risa de Aarón resonó, alta y cruel. «Ahora tus dedos valen lo que tú», dijo. Mi papá salió del coche con calma, sin siquiera mirarme. «Quizá la próxima vez lo pienses 2 veces antes de desperdiciar nuestra noche», murmuró. Mi mamá, aún sentada, aplaudió una vez como si fuera algún tipo de chiste. «Buen timing, Tom», le dijo a mi papá. «Ahora no tenemos que aguantar su pequeño espectáculo». Sentí las lágrimas asomarse, pero las contuve. Si me veían llorar, sería más combustible para ellos. Me agaché a recoger mis partituras del suelo, mi mano izquierda temblaba mientras la derecha me latía con dolor. Aarón pisó los papeles a propósito, arrastrando sus tacones como para asegurarse de arruinarlos también. Dentro de la sala del recital, debía registrarme con el organizador, pero fui directamente al baño. Me encerré en un cubículo y desdoblé los dedos lentamente, haciendo una mueca ante la hinchazón que ya empezaba. No estaban rotos, o al menos no lo creía. Pero el dolor era tan intenso que hasta moverlos me hacía querer gritar. Me eché agua en la cara y me dije que igual tocaría. Había practicado durante meses, y si no salía ahí, ganarían 2 veces, una por lastimarme y otra por hacerme rendirme. Cuando finalmente caminé hacia el escenario, mis padres estaban sentados en la segunda fila, Aarón entre ellos, los 3 con cara de aburridos. Me senté al piano con la mano derecha temblando y comencé a tocar. Las primeras notas fueron inestables, desiguales, pero seguí adelante. Cada vez que presionaba las teclas, un relámpago de dolor recorría mis dedos. En medio de la pieza, dejé de sentir el dolor. No es que desapareciera, solo se convirtió en parte de la música. Al terminar, el público aplaudió con calidez. Mis padres no. Ni siquiera movieron las manos. Aarón se inclinó para susurrarle algo a mi mamá, y las dos sonrieron como si hubieran compartido el mismo pensamiento desagradable. Después los esperé junto al coche. Salieron lentamente, riendo de algo que no tenía nada que ver conmigo. Mi papá me aventó las llaves como si fuera su chofer. «Tienes suerte de que te hayamos traído», dijo. Mi mamá bostezó. «Deberías haber practicado más. Sonabas nerviosa». Aarón sonrió, levantando su teléfono. «Lo grabé. Tal vez se lo mande a unos cuantos para que se rían». No dije nada. Los llevé a casa en silencio, con la mano palpitando en el volante. Cuando por fin llegué a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando mis dedos hinchados.
Y fue entonces cuando lo entendí, no les importaba cuánto me lastimaran. Les importaba el control. Querían ser dueños del escenario, de mi éxito, de cada momento que podría haber sido mío. Así que decidí quitarles algo a ellos en vez. No gritando, no peleando, sino encontrando aquello que nunca esperaron que tocara y haciendo que suplicaran por recuperarlo. A la mañana siguiente, mis dedos estaban rígidos, hinchados y morados. Me los vendé con una banda elástica antes de irme a trabajar, guardando el dolor de la misma manera en que había guardado cada insulto, cada humillación durante años. Para cuando salí ese día, mi plan ya empezaba a tomar forma en mi cabeza. Conocía a mis padres, vivían de las apariencias, de la familia perfecta, de la hija perfecta, Aarón por supuesto, de la reputación impecable. Ese recital de piano no les importaba porque no se trataba de ellos. Pero el mes siguiente era su evento estrella, la gala anual de arte del vecindario. Llevaban años en el comité, organizando la cena previa a la gala en nuestra casa para los donantes más influyentes. Presumían de eso durante meses, soltando nombres como si fueran moneda corriente. Y Aarón sería la artista destacada, no por su talento, sino porque mis padres la habían colocado ahí, hablando del arte en la familia. Empecé a recolectar cosas en silencio, capturas de pantalla de las redes sociales de Aarón, en las que se burlaba de los vecinos, de sus hijos, presumía que no ensayaba. Encontré correos que había enviado desde la computadora familiar, insultando a los organizadores de la gala a sus espaldas. Y aún tenía la grabación de esa noche en el coche, su voz cristalina: ahora tus dedos valen lo que tú. No tuve que inventar nada. Solo empacar la evidencia de manera que las personas correctas la vieran en el momento adecuado. Mientras juntaba todo, interpreté el papel de la hija perfecta. Llegaba a cenar cuando me lo pedían. Escuchaba a mi papá hablar de poder y conexiones. Hasta le halagué a Aarón su vestido nuevo para la gala, fingiendo no notar la sonrisa burlona en sus labios. Ellos creían que me había tragado la humillación. Creían que me habían roto. Una noche, mientras salían, me colé en la oficina de mi mamá. Sobre su escritorio estaba el plano de asientos para la cena previa a la gala. Tomé una foto rápida. Me dijo exactamente a quién debía dirigirme: personas que podían influir en la gala, donantes que valoraban su dignidad y algunos que habían sido víctimas de la arrogancia de Aarón. Perfecto. La semana antes de la cena, puse en marcha el primer paso. Envié un mensaje anónimo a 2 miembros de la junta de la gala con un clip de audio corto del comentario de Aarón sobre mis dedos, junto con capturas de pantalla de sus burlas en línea sobre el evento. Sin explicación, solo la evidencia en sus propias palabras: esta es realmente la cara de su gala. Después, envié un paquete cuidadosamente seleccionado a uno de los mayores aliados de mi papá en el vecindario, un hombre que se enorgullecía de ser elegante y estar por encima del drama. Incluí los insultos de Aarón sobre la comida de su esposa y sus decoraciones baratas, todo en sus propias palabras. Sabía que lo tomaría como algo personal. Para la noche de la cena, ya había hecho todo lo necesario. Solo quedaba presentarme, sonreír y verlos tropezar con su propia imagen perfecta. Llevé negro de nuevo, nada llamativo, mezclándome con el fondo como alguien que pertenecía al lugar, pero sin ser el centro de atención. Mis dedos aún me dolían al moverlos, pero agradecí el recordatorio. Cada latido era un compás en el ritmo de lo que estaba por venir. Esa noche, mientras llegaban los invitados, vi a Aarón parada junto al piano de la sala, tomando champán y riendo como si fuera dueña de la noche. Mis padres pasaban de invitado en invitado, con voces demasiado alegres y risas ensayadas. No notaron el cambio sutil al principio, como las conversaciones se detenían cuando se acercaban, como ciertas personas evitaban mirarlos a los ojos. Pero yo lo noté y solo iba a mejorar. La cena previa a la gala comenzó como todas las demás que habían organizado: demasiado vino en copas de cristal, platillos caros que a nadie le gustaban realmente, y mis padres moviéndose entre la multitud con la confianza de quienes creen ser intocables. Aarón estaba sentada en el borde del piano, con un vestido tan brillante que parecía gritar: «¡Mírenme!». Se reía de sus propios chistes mientras los invitados sonreían por educación.
pero bajo la superficie algo era diferente. Lo vi en la mirada que intercambiaron dos miembros de la junta cuando mi mamá presentó a Aaron. Lo capté en la sonrisa tensa del señor Willis, el donante cuya esposa Aaron había llamado una cortina con patas. Eran educados, pero no cálidos. A mitad de la velada, mi papá golpeó su copa para llamar la atención. Antes de terminar, pensamos que disfrutarían un adelanto del número de Aaron para la gala, anunció. El salón aplaudió, algunos por cortesía, otros con una especie de anticipación que no era la que Aaron quería. Se sentó al piano, acomodándose la falda, disfrutando el silencio como si fuera drama. Empezó a tocar, y entonces el teléfono de alguien sonó fuerte. Era uno de los miembros de la junta. Miró la pantalla, sus ojos se abrieron antes de mostrarle el mensaje a la persona de al lado. Una risa ahogada escapó, rápidamente cubierta con una tos. Luego otro teléfono iluminó la pantalla y otro más. Sabía exactamente lo que estaban viendo. Esa mañana, había programado el envío de un mensaje con el clip de audio. Ahora tus dedos valen lo que tú, junto con sus insultos escritos sobre la gala y los organizadores. Lo recibieron todas las personas importantes en la sala. El momento era perfecto. Aaron dejó de tocar al notar el cambio. Los susurros comenzaron a esparcirse. La sonrisa de mi mamá se congeló, sus ojos saltaban de un lado a otro, como tratando de rastrear el origen de la corriente. La mandíbula de mi papá se tensó, pero siguió aplaudiendo suavemente, como si pudiera obligar al momento a volver a su control. Entonces, el señor Willis se acercó con voz tranquila pero cortante. Tom, Linda, a esto se referían con arte familiar, levantó su teléfono para que el invitado más cercano pudiera ver la pantalla. Una ola de suspiros recorrió la sala. Alguien atrás dijo: «Increíble». Y no era por la música. Aaron se levantó de golpe, tirando el banco del piano. «Eso es falso», soltó con la voz muy aguda. «No lo es», respondió alguien del otro lado del salón. Era uno de los miembros de la junta, mostrando las mismas capturas que yo había enviado. Las recibí de una fuente muy confiable. Mis padres actuaron rápido, mi papá intentó argumentar, mi mamá siseaba entre dientes, sus collares temblaban contra su cuello, pero la sala ya se les había vuelto en contra. Las conversaciones recomenzaron, pero ya no eran con ellos, sino sobre ellos. Los invitados comenzaron a irse temprano, algunos sin despedirse. Cuando el último invitado salió, el aire en la casa se sintió pesado, como un escenario después de que cae el telón. Mis padres estaban en medio de la sala, Aaron en el sofá con la cara entre las manos. «Tienes que arreglar esto», dijo mi mamá con voz quebradiza. Mi papá me miró y por primera vez esa noche realmente me vio. No había ira en sus ojos, solo algo que nunca antes había visto en él, desesperación. «Por favor», dijo en voz baja, «dinos que sabes quién hizo esto». Me acerqué sosteniendo su mirada. «Lo sé», respondí. «Entonces nos lo dirás», insistió mi mamá. Sonreí lo suficiente para que supieran que no era amabilidad. «No. Les dejaré que lo adivinen». Caminé hacia la puerta, deteniéndome solo el tiempo suficiente para mirar el piano. Mis dedos aún me dolían, pero me sentía más ligera que en semanas. Ellos habían intentado romperme de la manera más pública que podían imaginar. Yo les había devuelto el favor. La diferencia era que no tuve que azotar ninguna puerta. Solo los dejé parados en su propio silencio, sin nada que tocar más que el sonido de sus propias súplicas.